Hola, muy buenos días compañeros y maestra. Mi nombre es Vanessa y junto a mi compañera Areli les vamos a hablar sobre la fotorrespiración y cómo las plantas han desarrollado distintas estrategias para enfrentarla, los mecanismos C3, C4 y CAM. Veremos qué es, por qué ocurre y cuál es su importancia. La fotosíntesis es el proceso donde las plantas transforman energía solar en energía química. El CO2 entra por los estomas, se combina con agua y gracias a la luz solar se produce glucosa y oxígeno. La enzima más importante aquí es la rubisco que se encarga de fijar el CO2. La fotorrespiración es un proceso bioquímico en plantas, algas y cianobacterias que ocurre en presencia de luz y que consume oxígeno y libera dióxido de carbono, siendo la acción opuesta a la fotosíntesis. La rubisco es la enzima que, en lugar de fijar dióxido de carbono para la fotosíntesis, fija oxígeno de manera accidental. La rubisco tiene doble afinidad, puede unirse a dióxido de carbono o a oxígeno. Cuando fija oxígeno, inicia la fotorrespiración. La fotorrespiración ocurre especialmente cuando hace calor, cuando hay más oxígeno que CO2 o cuando las estomas se cierran para evitar pérdida de agua. Eso limita la entrada de CO2 y aumenta la probabilidad de error de la rubisco. También ocurre cuando hay altas temperaturas. La rubisco prefiere oxígeno. Cuando hay alta concentración de O2 y baja de CO2 en la hoja. Cuando las estomas están cerradas para conservar agua. Más común en ambientes cálidos y secos. Un ejemplo podría ser un día caluroso, una planta puede perder hasta 30 a 50% de la energía fotosintética en fotorrespiración. Las plantas C3 son la mayoría de las especies vegetales que realizan la fotosíntesis mediante la vía del carbono 3. Se llaman así porque el primer producto estable de la fotosíntesis es una molécula con 3 carbonos. Pero estas plantas son las más afectadas por la fotorrespiración, sobre todo en climas cálidos y secos. Esta vía utiliza la enzima rubisco y se adapta mejor a climas templados y con abundante agua, aunque puede sufrir de fotorrespiración. Una ventaja de estas plantas es que usan menos gasto de energía cuando el clima es favorable, y una desventaja es su alta pérdida de productividad en calor. Las plantas C4 son un grupo de plantas adaptadas a climas cálidos y secos que utilizan una vía fotosintética especializada, llamada fotosíntesis C4, para fijar el CO2 de manera más eficiente que las plantas C3. Desarrollaron un mecanismo especial. Primero concentran el CO2 en una molécula de 4 carbonos en una célula y luego lo llevan a otra donde ocurre el ciclo Calvin. De esta forma evitan que la rubisco trabaje con oxígeno, por eso son más eficientes en ambientes calurosos. Una ventaja de estas plantas es que son muy eficientes en calor y una desventaja es que requieren más ATP que las C3. Las plantas CAM son aquellas que utilizan el metabolismo ácido de las crasuláceas, una adaptación fotosintética para sobrevivir en ambientes áridos y con poca agua. Las plantas CAM, como los cactus, se adaptaron a la sequía. Ellas abren sus estomas de noche, cuando la temperatura es más baja, y almacenan dióxido de carbono en forma de ácidos. Durante el día cierran los estomas para no perder agua y usan el dióxido de carbono almacenado. Así evitan fotorrespiración y sobreviven en desiertos. Una ventaja de estas plantas es su gran ahorro extremo de agua y una desventaja es su crecimiento lento, menos energía producida por día. Si comparamos, las C3 son más comunes pero menos eficientes en calor. Las C4 invierten energía extra pero reducen la fotorrespiración. Y las CAM son las más adaptadas a sequía extrema. Cada tipo tiene ventajas según el ambiente. La fotorrespiración puede reducir bastante el rendimiento agrícola, por eso científicos investigan cómo mejorar cultivos, incorporando mecanismos C4 en plantas C3. Además, con el cambio climático y las altas temperaturas, entender esto es clave para la seguridad alimentaria.
En conclusión, la fotorrespiración es un proceso que afecta a todas las plantas, pero cada tipo ha desarrollado estrategias para enfrentarlo. Conocer estas diferencias nos ayuda a entender la ecología y también a mejorar la agricultura del futuro.